La historia comienza en una pequeña inmobiliaria de paredes desconchadas, en un barrio olvidado por el progreso. Allí, sentada frente a un escritorio cojo, Isabela Morales aprieta un bolígrafo entre sus dedos curtidos por el trabajo en el campo. Sus manos hablan por ella. Años recogiendo aceitunas, vendimiando bajo el sol andaluz, limpiando establos al amanecer. Con una respiración profunda, firma el contrato para comprar 80 hectáreas en el llamado Valle del Viento. El agente, un hombre mayor con voz cansada, la observa con una mezcla de compasión y advertencia. Nadie aguanta allí 2 inviernos. Señora Morales, ese valle tiene mala fama. Dicen que el viento tiene alma. Guay que no quiere a los hombres. Isabela asiente sin responder. No cree en maldiciones, pero sí en la realidad. No tiene otra opción. Desde la muerte de su marido Carlos en un accidente laboral, la vida se le ha ido desmoronando como una pared mal construida. La indemnización apenas alcanzó para pagar deudas. El alquiler se volvió imposible. Las cartas del casero llegaron una tras otra, cada vez más frías. Ahora ella y sus 2 hijos, Mateo y Lucas, estaban a punto de quedarse en la calle. Aquel terreno, maldito, era su último refugio, su última oportunidad de tener algo propio, algo que nadie pudiera arrebatarles. Esa misma tarde, los 3 cargan sus pocas pertenencias en una vieja furgoneta. Colchones gastados, cajas de cartón, una radio rota, fotografías familiares. Mateo conduce en silencio. Lucas mira por la ventanilla, inquieto. Isabela, en el asiento de atrás, reza en voz baja sin darse cuenta. El sol cae rojo sobre el horizonte cuando entran en el valle. Al principio, el paisaje parece hermoso. Montes suaves, hierbas doradas, cielo infinito, pero pronto, el viento empieza a soplar con violencia. No es una brisa amable, sino un rugido constante, como si la tierra protestara por su presencia. La furgoneta se balancea, las puertas vibran, el aire silba entre las rocas. «Mamá», susurra Lucas. Y si tenían razón. Isabela le acaricia el pelo. Las personas siempre hablan cuando tienen miedo. Nosotros no vamos a huir. En el pueblo cercano de San Pedro, los vecinos los observan con curiosidad y burla. En el bar de la plaza, algunos apuestan discretamente cuánto tiempo resistirá la viuda loca antes de marcharse. Nadie cree que sobreviven al invierno. Los primeros días son duros. Levantan un refugio provisional con tablas viejas y lonas. Mateo intenta reforzar las paredes a base de fuerza, clavando clavos sin descanso. Lucas le ayuda, pero el viento siempre gana. Arranca maderas, tumba estructuras, deshace su trabajo en cuestión de horas. Isabela, en cambio, hace algo distinto. Se queda quieta. Pasa horas observando el paisaje. Mira cómo el aire se cuela entre los desfiladeros, cómo las hierbas se inclinan sin romperse, cómo los arbustos sobreviven porque saben doblarse. Aprende en silencio. Escucha al valle como si fuera una persona. Una tarde, mientras el sol se esconde tras las montañas, comprende el error de quienes estuvieron antes. Intentaron luchar contra el viento, levantar muros cerrados, o ponerse de frente. Eso nunca funciona. Mira a sus hijos y, por primera vez en semanas, sonríe con determinación. No vamos a pararlo, dice. Vamos a dejar que pase, por donde nosotros queramos. En medio del cansancio y la incertidumbre, una chispa de esperanza empieza a encenderse. Y con ella, el verdadero viaje de la familia Morales acaba de comenzar. Durante varios días, Isabela apenas duerme. Si despierta antes del amanecer, prepara café aguado en una vieja cafetera y sale al exterior envuelta en una manta. Camina despacio por el terreno, observa las corrientes de aire, siente cómo el viento cambia según la hora y la temperatura. En su mente, el valle empieza a dibujarse como un mapa invisible. Mateo y Lucas la miran con preocupación. «Mamá, te vas a poner enferma».
le dice Mateo una mañana. No puedes seguir así. Ella sonríe, cansada, pero decidida. No os preocupéis. Estoy aprendiendo a escuchar. Poco a poco, empieza a comprender que el viento no es caótico. Tiene caminos, costumbres, direcciones favoritas. No ataca al azar. Sigue los huecos, se acelera en los pasillos naturales entre las rocas, se debilita cuando encuentra resistencia flexible. Una tarde, reúne a sus hijos frente al refugio improvisado. Ya lo tengo, anuncia. Vamos a construir un muro, pero no como los demás. Con un palo, dibuja en la tierra varias líneas cruzadas. No será una pared cerrada. Tendrá espacios. Dejará pasar el aire. Lo partirá. Lo empujará hacia arriba. Como hacen los cañaverales cuando sopla levante en la costa. Mateo frunce el ceño. Un muro con agujeros. Un muro que respira, responde ella. Como nosotros. Al día siguiente comienzan a trabajar. Recolectan madera abandonada, viejas vallas, restos de graneros derruidos. Mateo clava estacas profundas en el suelo pedregoso. Lucas sostiene las tablas mientras su hermano martillea. Isabela mide, ajusta, corrige ángulos. Nada queda al azar. El trabajo es brutal. Las manos de Lucas se llenan de ampollas. Mateo termina cada jornada con la espalda rota. Isabela sangra varias veces sin decir nada. Por las noches, se lavan las heridas con agua fría y sal, como hacían las abuelas del pueblo. El frío empieza a apretar. El viento no da tregua. Hay noches en las que apenas tienen pan duro y una sopa clara. Se acurrucan juntos bajo una manta, compartiendo calor y silencios. Antes, papá decía que lo importante era no rendirse, murmura Lucas una vez. Isabela cierra los ojos, y tenía razón. Mientras tanto, en San Pedro, los comentarios se vuelven más crueles. Siguen allí, están locos, no llegan a Navidad. Pobres críos. Isabela escucha algunos rumores cuando baja al pueblo a comprar clavos y harina. Aprieta los labios y sigue caminando. No tiene tiempo para el orgullo herido. El muro crece lentamente. Sus tablones inclinados forman un patrón extraño, casi artístico. Desde lejos parece una red gigante de madera. Algunos vecinos se acercan por curiosidad y niegan con la cabeza. Eso no aguantará, murmuran. Una tarde, Mateo se derrumba, deja caer el martillo, se sienta en el suelo y se tapa la cara. No puedo más, mamá. Da igual lo que hagamos, el viento siempre gana. Isabela se arrodilla frente a él. Le toma las manos con suavidad. Escúchame, hijo. Tu padre nos enseñó a trabajar. Yo os enseño a resistir. Somos tres, y mientras sigamos juntos, no estamos vencidos. Lo mira a los ojos. No estamos construyendo solo un muro. Estamos construyendo nuestro futuro. Mateo respira hondo y se levanta. Siguen trabajando. Cuando por fin colocan la última tabla, el cielo empieza a oscurecerse. Un gris pesado cubre las montañas. El aire se vuelve denso, inquietante. Los animales desaparecen. El silencio se vuelve extraño. Isabela observa el horizonte. Sabe lo que viene. El gran temporal se acerca. Esta vez, todo dependerá de si su muro que respira es suficiente para salvarlos. La tormenta llegó sin pedir permiso. Aquella noche de enero, el cielo se cerró sobre el Valle del Viento como una tapa de hierro. Las nubes bajas y pesadas parecían rozar las montañas. No había estrellas. No había luna. Solo un silencio extraño, espeso, que hacía doler los oídos. Isabela fue la primera en notarlo. Mientras recogía la ropa tendida, sintió como el aire cambiaba de temperatura de repente, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entrad en casa, ordenó. Ya. Mateo y Lucas obedecieron sin protestar. En el fondo, llevaban días esperando ese momento.
Dentro de la pequeña casa de madera, encendieron una lámpara de aceite. La llama temblaba como un corazón asustado. Afuera, los primeros golpes de viento comenzaron a sacudir las paredes. Al principio, fue solo un silbido. Luego, un rugido. El aire empezó a embestir el valle con furia, como un toro bravo en una plaza sin barreras. Las tablas crujieron, las ventanas vibraron. El tejado parecía querer salir volando. «Madre mía», susurró Lucas. Isabela se sentó entre sus hijos y les tomó las manos. «Pase lo que pase, no soltéis», dijo con voz firme. En San Pedro, a pocos kilómetros, el caos se desataba. Las campanas de la iglesia sonaban sin control. Los perros aullaban. Tejados salían despedidos como hojas secas. La gente corría por las calles buscando refugio, rezando en voz alta, prometiendo favores a santos olvidados. Pero en el valle la familia Morales resistía. El viento aumentó de intensidad. Parecía un tren desbocado atravesando la noche. Cada embestida hacía temblar el suelo. El muro crujía, se quejaba, respiraba. «¿Y si se rompe?», preguntó Mateo con la voz rota. «No lo hará», respondió Isabela. «Confía». De repente llegó el momento más terrible. Un golpe seco. ¡Ram! La casa se estremeció entera. La lámpara casi se apaga. Un trozo del techo se movió peligrosamente. Lucas cerró los ojos con fuerza y empezó a rezar en silencio. Durante unos segundos eternos, pensaron que todo había terminado. Pero entonces ocurrió algo distinto. En lugar del sonido de madera partiéndose, escucharon un silbido largo, agudo, que subía hacia el cielo. El viento, en vez de chocar de frente, se elevaba, se fragmentaba, se deshacía. El muro funcionaba. Las rendijas cortaban el aire. Las tablas inclinadas lo desviaban. La fuerza bruta se convertía en corriente suave. El monstruo se transformaba en susurro. Isabela abrió los ojos. Sintió lágrimas calientes recorriéndole las mejillas. «Lo hemos conseguido», murmuró. Durante horas, la tormenta siguió golpeando sin descanso. La familia permaneció unida espalda contra espalda, compartiendo calor, miedo y esperanza. Nadie habló. No hacía falta. A las 4 de la madrugada, el rugido empezó a debilitarse. Primero fue un murmullo, luego un suspiro. Finalmente, silencio. Solo quedaba el sonido lejano del viento perdiéndose entre las montañas. Mateo fue el primero en levantarse. «Ha pasado». Isabela asintió. «Sí, hijo, ha pasado». Abrieron la puerta con cuidado. El aire era frío pero tranquilo. El cielo empezaba a aclararse por el este. El muro seguía en pie, firme, orgulloso como un guardián silencioso. Lucas abrazó a su madre con fuerza. «Papá estaría orgulloso», dijo. Isabela miró al horizonte, donde el amanecer comenzaba a pintar el valle de naranja y rosa. Sabía que habían sobrevivido a la peor noche de sus vidas, pero también intuía que aquella victoria cambiaría su destino y el de todo San Pedro. El amanecer llegó tímido, como si también tuviera miedo de mostrarse. Una luz suave empezó a deslizarse entre las montañas y a pintar el valle del viento con tonos rosados y dorados. El frío seguía presente, pero ya no era hostil. Era un frío limpio, tranquilo, como el que queda después de una tormenta que se ha llevado todo lo malo. Isabela fue la primera en salir del todo. Caminó despacio alrededor de la casa, observando cada detalle. El muro seguía firme. Algunas tablas estaban desgastadas, otras torcidas, pero ninguna había cedido. Había resistido como un viejo pastor frente a la tormenta. Mateo y Lucas la siguieron en silencio. Durante unos segundos, los tres se quedaron mirando su obra sin decir palabra. No hacía falta. Aquello era su victoria. Desde lo alto de una pequeña colina pudieron ver San Pedro,
Y entonces lo entendieron todo. El pueblo estaba destrozado. Tejados hundidos, fachadas abiertas, árboles arrancados de raíz, cables caídos como serpientes muertas. El campanario de la iglesia estaba inclinado. La plaza parecía un campo de batalla. El viento no había tenido piedad. «Dios mío», susurró Lucas. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las primeras personas. Al principio, fueron 2 hombres caminando con dificultad. Luego, una familia entera. Después, varios vecinos más. Venían despacio, con la ropa rota, los ojos cansados, el orgullo hecho pedazos. Eran los mismos que habían reído, los mismos que habían apostado, los mismos que no creyeron. Ahora bajaban la cabeza. «Isabela», dijo uno de ellos con voz temblorosa, «¿podemos quedarnos un rato?» «No tenemos dónde ir». Ella lo miró durante unos segundos. Recordó las burlas, recordó las miradas, recordó las noches de hambre, pero también recordó quién era. «Claro que sí», respondió. «Pasad. Hace frío». Abrió la puerta sin rencor. Dentro, preparó una gran olla de sopa, con lo poco que tenía. Patatas, ajo, un trozo de chorizo guardado para emergencias. El olor se extendió rápido. Aquella cocina humilde se convirtió en refugio. Los vecinos se sentaron en el suelo, en cajas, en cualquier rincón. Comían en silencio, con gratitud, casi con vergüenza. «¿Cómo lo hicisteis?», preguntó finalmente una mujer mayor. Isabela respiró hondo. «No luchamos contra el viento», dijo. «Aprendimos a entenderlo». Sacó unos papeles arrugados donde había dibujado los planos del muro. Los extendió sobre la mesa. «Si queréis, os enseño». Hubo un murmullo. Nadie esperaba eso. Durante los días siguientes, el valle se transformó. Hombres y mujeres de San Pedro subían cada mañana para aprender. Mateo explicaba cómo clavar las estacas. Lucas enseñaba a colocar las tablas. Isabela corregía, animaba, aconsejaba. Ya no había burlas. Había respeto. Había colaboración. Donde antes hubo desprecio, ahora había manos unidas. Poco a poco, nuevos muros empezaron a levantarse alrededor del pueblo. No eran idénticos, pero seguían la misma idea: dejar pasar, desviar, convivir. El Valle del Viento cambiaba, y con él las personas. Una tarde, mientras observaba a los vecinos trabajar juntos, Mateo se acercó a su madre. «Mamá, nunca pensé que acabarían escuchándonos». Isabela sonrió. «A veces, hijo, la gente solo aprende cuando el viento se lleva sus certezas». Miró el horizonte. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero también sabía que ya no estaban solos. Que aquella tormenta, tan terrible como fue, había sembrado algo nuevo, una comunidad dispuesta a aprender, a respetar y a reconstruirse. La verdadera transformación apenas comenzaba. Pasaron los años sin que nadie se diera cuenta. El Valle del Viento, que antes era sinónimo de miedo y abandono, empezó a llenarse de vida. Donde solo había polvo y silencio, ahora crecían huertos, olivos jóvenes y pequeños corrales. Los muros que respiraban se extendieron como una red invisible de protección, fruto del trabajo compartido y del aprendizaje colectivo. La casa de Isabela también cambió. Ya no era una cabaña frágil, sino un hogar sólido, con paredes firmes, ventanas luminosas y una chimenea que siempre estaba encendida en invierno. Allí el café olía a tranquilidad y el pan recién hecho se compartía con quien lo necesitara. Mateo y Lucas crecieron. Se hicieron hombres fuertes, no solo por los músculos, sino por el carácter. Aprendieron a escuchar antes de hablar, ayudar antes de juzgar. Con el tiempo, se convirtieron en los agricultores más respetados de la comarca. Su tierra producía más que ninguna otra, no por magia, sino por constancia y amor. Isabela, mientras tanto,
fue envejeciendo despacio. Sus manos seguían siendo ásperas, pero ahora temblaban un poco. Su cabello se volvió plateado. Sin embargo, sus ojos conservaban la misma luz que tuvo aquella tarde en la que decidió no rendirse. Cada tarde, se sentaba frente a la casa y miraba el valle. El viento seguía soplando. Nunca se fue. Pero ya no era un enemigo. Ahora era parte del paisaje, como el sol o la lluvia. Un viejo conocido al que se respeta, no al que se teme. Un día, Lucas le preguntó, «Mamá, ¿te arrepientes de haber venido aquí?» Isabella sonrió. «Nunca. Este valle nos enseñó a vivir». Recordó la noche del gran temporal, el miedo, el ruido, la incertidumbre. Recordó también las burlas, el hambre, la soledad. Y después la solidaridad, la reconstrucción, la dignidad recuperada. Todo estaba conectado, como las tablas del muro, como los miembros de una familia, como los vecinos de un pueblo que aprendió a levantarse. Antes de morir, Isabella pidió una sola cosa, que nunca olvidaran la lección del viento. Y así fue. Su historia se transmitió de generación en generación. En las escuelas, en las sobremesas, en las noches de invierno junto al fuego. Se convirtió en una leyenda sencilla, sin héroes con espada, pero con una mujer valiente y 2 hijos que supieron resistir. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías huido? ¿Te habrías rendido? ¿O habrías aprendido a escuchar al viento? Cuando la vida sopla con fuerza, ¿te enfrentas a ella a golpes o buscas comprenderla? Quizá todos tengamos nuestro propio valle del viento, un problema, un miedo, una tormenta. Y quizá, como Isabella, también podamos aprender a transformarlo. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar o recordar tus propias batallas, no te vayas todavía. Suscríbete al canal. Comparte este relato con quien lo necesite. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor tormenta y cómo la superaste? Porque mientras sigamos contando historias como esta, ningún viento podrá silenciarnos.